Cuando escuchamos hablar de inflación, enseguida pensamos en emisión monetaria, o, dicho en otras palabras, en la máquina de imprimir billetes. Pero, ¿en algún momento dimensionamos la cantidad de pesos o billetes de los que estamos hablando? En lo que va del 2022, se emitieron más de 1,5 billones de pesos. Esto es más de 170.000 millones por mes y más de 5.000 millones y medio de pesos por día. Estamos hablando de más de 230 millones de pesos que se imprimen por hora, casi 4 millones de pesos por minuto. Es decir, que cada 60 segundos se imprime el equivalente a 78 salarios mínimo, vital y móvil. Son miles y miles de millones de pesos circulando que no hacen más que hacer crecer la inflación, una economía que desde hace años no para de inflarse. Si comparamos nuestra inflación interanual con la de países vecinos, la inflación en la Argentina es 5 veces más alta que la de Chile, 7 veces más alta que la de Paraguay, 8 veces más alta que la de Uruguay y 9 veces más alta que la de Brasil y 50 veces más alta que la de Bolivia. Estos niveles repercuten en el valor de la moneda. Si observamos los billetes de mayor denominación de cada país, vamos a ver que el billete de 1.000 pesos de la Argentina, que es nuestro billete más alto, es el que menos vale en dólares. Esto demuestra algo evidente. Con más inflación hay menos poder adquisitivo. ¿Cómo es que nos acostumbramos a vivir con estos niveles de inflación? ¿Por qué no logramos desde la vuelta a la democracia resolver este problema? ¿Por qué a pesar de la evidencia de que la emisión genera inflación, seguimos discutiendo eso e imprimiendo billetes? Y sobre todo, ¿qué hicieron otros países para resolver el problema y qué podemos hacer nosotros? Sobre estas y muchas otras preguntas vamos a hablar en este video. En un contexto así, es inevitable preguntarse cómo hacen los argentinos para llegar a fin de mes. ¿Llegas a fin de mes? No, ni a palo. Trabajo a la mañana hasta la tarde y ahora tengo que entrar de vuelta al otro laburo. 3 trabajos. Bueno, le pagaron la jubilación al Pocho. ¿Cuánto te dieron? 55.000 pesos. A 15 días alcanza. Mientras que en la mayor parte de los países del mundo la inflación no es un problema, en Argentina no podemos parar de hablar de inflación, porque solo en el mes de agosto tuvimos un 7% de inflación mensual. Para que se den una idea, en Estados Unidos el año pasado la inflación anual fue del 7% y fue la más alta de las últimas 4 décadas. La inflación acumulada de la Argentina la pone como la tercera economía del mundo con más inflación después de Líbano y de Venezuela. Para que tengan una dimensión, si todos los países que compiten en el Mundial de Qatar compitieran por inflación, Argentina sería campeón del mundo. De seguir así, podemos alcanzar los 3 dígitos a fin de año. Eso ya está pasando en algunos rubros como azúcar, verduras y también prendas de vestir. Pero además, si vemos no solamente el aumento de precios, sino la variación y la volatilidad, comparados con 38 países del mundo, estamos segundos después de Turquía. Mientras tanto, nuestro salario cada vez sirve menos para llenar la heladera, la pobreza roza los niveles del 40% y la informalidad y la precariedad laboral no paran de crecer como vimos en el video anterior. En este contexto, ¿es sorprendente que lo que más nos preocupe sea la inflación? Por supuesto que no. Detrás de estos números están los productores que tienen insumos cada vez más caros y no saben si pueden reponer su lista de stock, los comerciantes que no tienen lista de precios, los trabajadores a los que cada vez les cuesta más hacer rendir su salario y que no saben más qué hacer para poder comprar todos los días los productos básicos. 300% te aumentó este año. Este año sí, estuvimos trabajando, hasta el año pasado estuvimos trabajando con una bolsa de abono de 6.000 pesos, 5.400 y hoy estamos hablando de 15.000 pesos una bolsa de abono. ¿Y a cuánto vamos a terminar? Entonces vos tenés insumos que te suben cada vez más rápido y a vos te pagan, a precio menos. de peso. En pesos. Sí. No, la inflación para la horticultura hoy al mercado interno no mató. La gente, ¿hay algo que haya dejado de comprar que vos veas ya no compra esto? Se está empezando a privar por estas cosas. Y digamos que son muchos los productos que han pasado a ser un producto premium. Segunda marca. Esto es un producto premium. Esto es un producto, ya no es El para pan cualquiera. Lactar. La yerba, que es una yerba de cajita, que es buena, que tiene practicidad para servir, está bárbara, pero hay que venderla más de 500 pesos. Entonces, bueno, ya la gente no la lleva, se resguarda en la yerba más económica. En el último tiempo la gente está tan perdida con el tema de los aumentos que ya no considera o no analiza tanto esa variable y compra cuando puede, donde le gusta.
pero sí es un temor que los comerciantes en general tenemos cuando las variaciones son muy abruptas, porque obviamente hay gente que la resiste y hay gente que queda impactada o que simplemente su poder adquisitivo no le da para seguir llevando lo que habitualmente consumía. ¿Cuánto costaba una docena de churros el año pasado y cuánto cuesta hoy? Y el año pasado estaban hace 2 años más o menos, 280, 350. ¿Y ahora? Y ahora la docena está 900. 900. Claro, acá tengo la Sí. promoción que publicaste. Sí, eso era en la plaza. Esto era en la plaza. Después casi de la pandemia, que acá, por suerte la pandemia, digamos, O dentro sea, en de agosto de todo. 2020 280 y ahora 900. ¿Y qué fue lo que te aumentó? Igual esos son 6. Esos Hoy son los 6 6. están 550. Los 6, 550. Que siempre también tratando de hacer promociones. O sea, de 280 a 550. ¿Y te alcanza para llegar a fin de mes? Nada, No. somos 2 y Alquilan. sí, alquilamos. Sí, pero los gastos, todos los meses es un gasto distinto al mes anterior. O sea, no es algo que tú te puedas planear. Puedas decir, este mes me planeo para el mes siguiente con los gastos y no es así. O sea, puedes utilizar la tarjeta de crédito y ahorita te cobraban algo, pero ya el mes que viene ya te cobran otra cosa. Y entonces la economía cada vez va más tendencia arriba y el bolsillo de uno no es igual, ¿entiendes? Uno tiene que irse adecuando. Pero ya estamos en un límite muy, muy, muy fuerte. Pero antes yo compraba quincenalmente, podía manejarlo. Ahora no lo puedo manejar. ¿Viste? Y después me arrepiento de no comprar así porque semana a semana ¿Ves que aumenta? yo compro las mismas cosas. Pero no es inadmisible que un kilo de queso te salga 1.000 pesos. Es inadmisible que un mes pague 300 pesos el maple del huevo y al otro mes estaba 600. Estamos hablando de a 50, no, es mentira esa inflación que dicen 6,4, eso es mentira. Yo te digo que no porque yo lo que compro diariamente... ¿Cuánto sentís que sube por mes? Y yo te digo que sube más de un 10, un 15 en algunos productos. El problema de la inflación no es nuevo en la Argentina. De 1960 a 1990 creció aceleradamente. En los 90 se estabilizó y a partir del 2002 volvió a crecer. Miren si no la comparación con 2 países muy distintos como Estados Unidos y Paraguay. Estamos hablando de más de medio siglo de los argentinos conviviendo con inflación, con precios que aumentan todos los meses o como ahora, todas las semanas. Son 3 generaciones de argentinos conviviendo con inflación. Esto forma parte de nuestra idiosincrasia local. Susana, la mamá, trabaja en un restaurante, El Viejo Retiro, de Puerto Madero, de 11 de la mañana a 2 de la madrugada. Este restaurante maneja precios exorbitantes. Un ratatouille de calabaza cuesta 22 pesos, un lomo mechado 30 pesos y las gaseosas 4,50. Sin embargo, a Susana le pagan 500 pesos por mes, con los que mantiene a toda la familia. Sobre este tema, conversé con Hernán Lacunza, nuestro economista en jefe y ex ministro de Economía de nuestro gobierno, y también con Lucas Liach, ex vicepresidente del Banco Central, docente universitario y economista. A los dos les pregunté lo mismo. ¿Qué pasa en un país donde la inflación se convierte en un problema sostenido y estructural con los comportamientos sociales? Bueno, hay un deterioro en las condiciones de producción, en el bienestar, ¿no? Y la sociedad, la comunidad se va acostumbrando a vivir bajo ese velo de incertidumbre los precios dejan de ser informativos. Me pasó la semana pasada, tuve que ir a recorrer la provincia de Buenos Aires, un peaje me cobró creo que 85 pesos y el otro, que era la misma distancia, me cobró 450. No sé si el primero era el barato o el segundo caro, no tenía el sistema de precio me dejaba de ser informativo, con lo cual distorsionamos todas nuestras decisiones económicas de consumo, de inversión, de ahorro, porque bueno, se pierde la unidad de cuenta. La segunda consecuencia es que se pierde la confianza en la moneda local para ahorrar, la reserva de valor, el dinero empieza a dejar de tener funciones y hoy básicamente se usa nada más que para transacciones cortitas, para operaciones cortas, para compras menores y no para compra de bienes de larga duración como una vivienda o un vehículo. Primero es mucho más difícil hacer negocios, viste lo que la gente está diciendo ahora, que es no sabes cuánto cuestan las cosas, entonces te genera un problema de funcionamiento porque querés poner un kiosco, por ahí los números te dan hoy, pero no sabes qué va a pasar mañana con tus precios, tus costos, tu alquiler. Entonces se hace mucho más difícil pensar un plazo largo, porque no tenés ni idea de los precios, ni de cómo van a ser en el futuro.
Y se empiezan a generar una cantidad de comportamientos sociales, cuando ya la inflación es muy alta, que la hacen un poco difícil de frenar, ¿no? A veces lo pienso como, ¿viste cuando estás en un bar o en un lugar y ponen la música fuerte? Que la gente empieza a hablar más alto. Y ya la gente habla alto porque la música está fuerte, porque los demás están hablando alto y estamos todos reaccionando a los demás a su vez, ¿no? La música sería como la emisión monetaria, o sea, eso es lo que primero te genera que todos estemos en ese volumen tan alto. Pero a su vez, todos ya estamos peleando por todos a ver quién habla más fuerte. Y eso es como la inflación. Cada uno, esta es la analogía, defiende como su precio. No me quiero quedar atrasado frente a los demás. Me subió el proveedor, me van a subir. Entonces se vuelve esta especie de guerra de todos contra todos. Guerra, digo, no literalmente, pero donde cada uno trata de defender su precio, subiéndolo. Y aunque apaguen la música por ahí, aunque se apague la emisión, quizás seguimos hablando fuerte porque ya el problema es que... Entonces eso es lo que es difícil a veces llevar a una coordinación, se llama. Che, muchachos, pasemos a otro equilibrio, donde todos estemos hablando en un volumen más razonable. Argentina tiene el récord de haber sacado 13 ceros de su moneda y la moneda cambió 5 veces en los últimos 50 años. El peso moneda nacional, que se creó en 1881, existió hasta 1969, cuando fue reemplazado por el peso ley. Esta nueva moneda, que entró en vigencia en 1970, le quitó 2 ceros a la anterior. En 1983, con el retorno de la democracia, nació el peso argentino, que le quitó 4 ceros a su antecesor, una cifra inédita hasta ese momento. Tan solo 2 años más tarde, se creó el austral, como parte del plan de estabilización que llevaba el mismo nombre. Esta nueva moneda le sacó 3 ceros al peso argentino. Finalmente, el peso, tal como existe hasta hoy, se creó en 1992, luego de un periodo de hiperinflaciones sucesivas que llegaron hasta los 4 dígitos. Esta moneda fue convertible y permitió mantener estable la inflación durante casi una década. Sin embargo, con la salida de la convertibilidad, se reabrió el ciclo inflacionario en el país. De esto hablamos con Augusto. El periodo de mayor estabilidad argentina va desde 1899 a 1929, en términos macroeconómicos, que estuvo signado por un orden monetario estricto que acompañó al orden fiscal. Muchas veces pensamos que lo monetario no va atado a lo fiscal, pero en realidad es que es totalmente lineal la relación. Cuando tenemos un orden monetario, nos disciplina y ayuda mucho en lo fiscal. Eso te iba a preguntar, ¿no? Todos estos ceros que se sacan, más allá de quién está en el billete, lo que están indicando es la pérdida de valor adquisitivo, de poder adquisitivo y la inflación. Totalmente, porque además te pone en un estado de desventaja la gente que, por ejemplo, puede refugiar su ahorro en una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Hay un caso muy paradigmático que es el de Ecuador, que cuando decide, por ejemplo, dolarizar, tenía un gran universo de gente que con el sucre se quedaba en sus manos, no lo llegaba a gastar en niveles de inflaciones muy altas y perdía día a día el poder de compra que tenía la moneda. En cambio, las clases más altas, que tenían menos asimetría de información, lograban cambiarlo por el dólar y lograban no perder su valor adquisitivo. Con esto no estoy diciendo que tenemos que dolarizar, porque personalmente no estoy de acuerdo, pero sí que tenemos que esforzarnos por tener una disciplina monetaria y fiscal que cuide el valor que tienen los argentinos en la calle, en la moneda. Ahora, vos hiciste un estudio y lo dijiste públicamente sobre lo que nos cuesta no imprimir billetes de mayor denominación. Hoy el billete de mayor denominación no te alcanza para comprar una lata de atún. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado si sinceráramos la realidad? Mira, entre el 2007 y el 2015, imprimiendo un billete de mayor denominación a medida que aumentaba la inflación, nos hubiéramos ahorrado 639 millones de dólares. Esto equivale, por ejemplo, a haber hecho 256 escuelas. El mismo estudio lo hicimos para el 2020 y el 2021. A medida que avanzaba la inflación, sacamos un billete de 5.000 y después de 10.000. Nos da que en estos 2 años pasados nos hubiéramos ahorrado 186 millones de dólares. Equivale a 74 escuelas. Lo único que se hace no imprimiendo un billete de mayor denominación, no es no reconocer la inflación, sino que básicamente se gasta más en insumos y se complica la transaccionalidad de todo el sistema. Los bancos que tienen más costos logísticos se los terminan trasladando a los usuarios. Hoy por hoy vas a un cajero y te da todos billetes de 100 pesos. Tenés que pagar 40, 50 mil pesos un alquiler y tenés que ir con una mochila. Es totalmente ilógico. Y es mentira que los argentinos no nos damos cuenta, pues los argentinos nos damos cuenta. No nos alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, no contesto con eso. El gobierno quiere seguir gastando en imprimir más billetes y también nos trata de hipócritas porque todos los insumos, Mario, con los cuales se hace un billete son importados, salvo la mano de obra. Por eso el valor te lo dije en dólares.
En momentos en los que Pese se pasa diciendo que faltan dólares, Está usando insumos importados para generar pesos. tal cual. Viendo este contexto histórico, la pregunta más importante es ¿por qué no pudimos superar la inflación? ¿Cuáles son las causas de este problema estructural? Esto le pregunté a Lucas y Hernán. Todos coincidimos que el primer motor, si querés, de la inflación es la emisión monetaria. Muchos pesos en la calle que, si la gente no los desea, valen menos. Y si valen menos los billetitos, bueno, las cosas expresadas en billetitos valen más. Ahora, eso es como arranca la inflación. Una vez que se metió en una sociedad, bueno, ya empiezan dinámicas sociales también que hacen que tienda a perdurar quizás por un tiempo largo. ¿Por qué es estructural en la Argentina y en otros países ya se resolvió? Bueno, porque en Argentina no hacemos lo que hacen en otros países. El mundo tenía un problema inflacionario en la década del 70 y hace 40 años que no. Y Argentina persiste. Desde el inicio de la democracia y sacando la hiperinflación, la inflación promedio en Argentina es 76%. O sea, no es un problema nada más que de este año o de este gobierno, sino con diferentes recetas, enfoques más aperturistas, liberales, estatistas. La verdad que no lo hemos resuelto. Es un problema que la culpa no es del otro. Muchas veces, o sea, sabemos cuáles son las causas de la inflación. Tendemos muchas veces a buscar los problemas afuera, la inflación importada, Ucrania, los conspiradores, los especuladores, los monopolios. Siempre la causa y la solución está en manos del gobierno de turno, que es hacer políticas económicas consistentes, que no haya un agujero permanente en las cuentas públicas financiadas con emisión, darle a la maquinita. Puede parecer muy simpático hoy, pero trae problemas mañana. Y a veces el problema es ese, que los problemas los trae mañana, no hoy. Entonces, muchas veces se disocia la causa del efecto. En nuestra historia reciente podemos identificar dos planes estructurales para combatir la inflación. El Plan Austral de 1985 a 1988 y el Plan de Convertibilidad en los 90. La pregunta es, ¿qué tuvieron de bueno estos planes? ¿Cómo se llevaron adelante? Y sobre todo, ¿por qué fracasaron? Dos cosas. Una fueron los dos desde la democracia, pero Argentina, que tiene una historia larga de inflación, también tiene una historia larga de planes de estabilización. ¿Qué es esto? Es, bueno, enfrentemos este tema, ¿no? Efectivamente, de la democracia para acá, los dos más importantes fueron esos dos. Te diría que fallaron, pero también fueron exitosos al principio. O sea, los dos bajaron muy rápido la inflación. El Austral por un periodo corto de un año y poco más. La convertibilidad, bueno, por mucho tiempo más, ¿no? Te diría que, a ver, en lo bueno que tuvieron es que efectivamente lograron hacer eso de, muchachos, vamos todos a otra velocidad, ¿sí? Controlamos algunas variables, controlamos también la emisión, eso fue más claro en la convertibilidad que en el Austral, y vayamos a otra velocidad. Paremos la pelota, ¿sí? ¿Por qué fallaron? Te diría que en el caso del Austral, claramente, bueno, rápidamente Alfonsín tenía muchas demandas de gasto público que tenían que ver también con la democratización, que los maestros, los militares. Entonces, le faltó espacio fiscal, tuvo que seguir emitiendo y eso conspiró para que rápidamente, digamos, se abandonara ese programa. Se llama Plan Austral porque la moneda era el Austral en ese momento. La convertibilidad, que también empezó con una nueva moneda, el peso que conocemos hoy, que reemplazó al Austral, te diría, fue exitosa por un tiempo más largo. Estaba muy, digamos, la moneda atada al dólar 1 a 1 y eso puede ser bueno a la corta, pero te trae algunos problemas en un plazo más largo, cuando, por ejemplo, todos los demás países devalúan sus monedas y vos no, quedás como con un problema de lo que se llama competitividad. Tanto el Plan Austral como el Plan de Convertibilidad arrancaron bien, bajando la inflación, pero no pudieron sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? En el caso del Plan Austral hubo una falta de consenso político para sostenerlo. En el caso de la convertibilidad hubo un agotamiento del modelo, una pérdida de competitividad de la Argentina frente a otros países que generó la devaluación y una desatención de la cuestión social que terminó en el tristemente recordado estallido del 2001. Aunque pensemos que la Argentina es un caso único, no es así. Hubo muchos países que estuvieron en una situación igual e incluso peor que la nuestra.
La pregunta es, ¿qué hicieron para resolver el problema? ¿Cómo lo lograron? Porque Israel tenía un problema inflacionario semejante al de Argentina en el primer lustro de los 80, contemporáneo al de Argentina. Y el plan de estabilización de Israel y el plan austral del gobierno de Alfonsín fueron también contemporáneos. Cuando uno explora un poco cuál era el diseño técnico de ambos programas, era muy semejante. Era ordenar las cuentas públicas, dejar de abandonar la maquinita de emisión. Y uno pudo bajar la emisión de manera gradual pero persistente. Israel, digamos, pasó de 500 a 100, de 100 a 30, pero persistentemente a lo largo del tiempo, y el plan austral duró algunos meses. La diferencia fue básicamente una, que fue la falta de convicción, no solo en el gobierno de turno, sino en la comunidad política, en la comunidad dirigencial, respecto a lo que había que hacer para bajar consistentemente la inflación. El plan austral tuvo un éxito inicial, pudo desacelerar el nivel de avance de los precios, pero apenas tuvo ese éxito inicial efímero, enseguida las presiones internas del gobierno de turno porque había elecciones o por las presiones para aumentar el gasto, hizo abandonar la estrategia antiinflacionaria, y la inflación, que había bajado desde el 30% mensual al 2,5%, bueno, volvió a subir rápidamente. Mientras que en Israel hubo un acuerdo político a nivel dirigencial, a nivel de partidos políticos, que obviamente un sistema parlamentario que por ahí es más propenso a ese tipo de acuerdos, que incluso planificó la alternancia en el mando en periodos de 2 años, bueno, eso facilitó que la oposición de turno tuviera también beneficios de bajar la inflación y no se jugara allí la oferta electoral o la posibilidad electoral. Por esa razón, o por la falta de convicción de las autoridades locales, hoy tiene una inflación internacional de menos del 3% anual, sacando este año que es la de la guerra, y ya desde hace 3 décadas, y la Argentina tiene inflaciones promedios estratosféricas, y tuvo una oportunidad igual que la de Israel hace casi 40 años y la desaprovechó. El segundo caso relevante, mucho más cercano a nosotros, es el de Brasil, donde en 1994 tuvo origen el conocido Plan Real. Este plan, que consistió en estabilizar la economía a través de un plan de shock pero secuenciado, permitió bajar la inflación del 40% mensual a menos del 3% en pocas semanas. Los 3 pilares de este plan fueron tipo de cambio fijo al principio, austeridad fiscal y reforma monetaria. Pero veamos mejor los detalles. El Plan Real es como un favorito de los nerds economistas como yo, porque es como una cosa muy ingeniosa, que básicamente lo que se hizo fue: muchachos, esta moneda que tenemos, que se llamaba Cruzeiro, es muy inestable. Entonces inventemos una cosa nueva, que era una especie de moneda virtual, que se llamaba Unidad Real de Valor. Eso en febrero, creo, del año 94. Y esa unidad real de valor es como si fuera la uva de Argentina, que mantiene su valor porque sigue el nivel de precio. Entonces, los salarios, los grandes precios de la economía se fijaron en esa unidad de cuenta, que en realidad no existía. Y la gente veía, che, mi salario que está medido en esta unidad, si bien me pagan en cruzeiros, me pagan cada vez más cruzeiros según la inflación que hubo. Entonces, si yo pienso en esta unidad real de valor, ya veo que es una unidad bastante estable. Y cuenta la leyenda que en julio del 94, que para los brasileños fue muy importante porque ganaron el Mundial de Estados Unidos, ahí dijeron, listo, pasemos a la fase 2. Y la fase 2, ¿qué fue? Fue decir, bueno, esto que se llama unidad real de valor, ahora se llama real. Es nuestra nueva moneda. Vengan con sus viejos cruzeiros, yo les doy este nuevo papelito que se llama real, y ustedes ya los convencí que este real es una cosa más estable. Entonces fue una manera ingeniosa de lidiar con este problema de cómo pasamos de todos hablando fuerte a un equilibrio más tranquilo. Para conocer más detalles de este plan, hablamos con Sergio Fausto. Él es el director ejecutivo de la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Realmente un proceso de desinflación muy acelerado, ¿no? ¿Y por qué? Porque había confianza política. Este es un dato esencial, que el gobierno estaba comprometido con medidas para sostener el Plan Real.
Esto le daba prestigio político al presidente, le daba apoyo en el Congreso, ¿no? Un Congreso fragmentado con muchos partidos. Brasil no es simple, ¿no? Entonces el tema de la confianza política absolutamente clave. Teníamos reservas internacionales, y esto, ojo, ¿no? Porque esta es una diferencia importante en relación a Argentina, ¿no? Esto ayudó a que los capitales vinieran y que Brasil pudiera incrementar sus reservas internacionales. Entonces, había confianza política, había confianza internacional, había reservas internacionales y se pudo impulsar en el Congreso reformas que eran reformas percibidas como reformas importantes como para mantener la estabilización y sacar el país adelante. Si pensamos otros casos de la región exitosos para derrotar la inflación, también podemos incluir a Chile, a Colombia o a México. Más allá de las particularidades, estos planes tuvieron denominadores comunes, igual que en Israel y en Brasil. Primero, el consenso político. Había un plan y reglas claras sobre las que todos se pusieron de acuerdo. En segundo lugar, un apoyo mayoritario de la sociedad. Se explicó en una comunicación transparente y precisa todas y cada una de las medidas que se iban a tomar, y así se generó confianza sobre los resultados esperados. Y en tercer lugar, un Banco Central independiente, que no esté atado a presiones políticas y que sea capaz de impedir que el déficit se financie con emisión. Ahora bien, tenemos que tener claro que frenar la emisión es condición necesaria, pero no suficiente para bajar la inflación. Había un profesor mío, Canitró, que decía: tengo que hacer la parte ortodoxa, que es lo fiscal, la parte heterodoxa, que es tipo el plan real o algo así para convencer a la gente, y si tengo que recurrir a la macumba también, como diciendo, hay que tirar todo y todo al mismo tiempo. Entonces es lo monetario, fiscal, por un lado, y por otro lado, alguna manera de coordinarnos hacia otro equilibrio. Que todos creamos que todos vamos a dejar de ajustar los precios todo el tiempo. Eso se puede dar o como una nueva moneda, o tipo plan real, o vinculando a una canasta de monedas, o como propone ahora Martín Tetaz de hace un tiempo, al real. Digamos, hay distintas variantes, pero que empezó de nuevo la historia. Ahora pasamos a un equilibrio de una inflación más baja. La reducción del déficit fiscal es clave para que un plan de estabilización funcione. Sin equilibrio fiscal no se puede bajar la inflación. Y por eso es importante encarar la difícil tarea de bajar el gasto público. Y hay rubros que se destacan: los subsidios a las tarifas, el sostenimiento de empresas públicas ineficientes y, por supuesto, frenar el crecimiento de la burocracia del Estado. Cuando se discute cómo bajar la inflación, empieza a aparecer de nuevo en el debate la idea de dolarizar la economía argentina. Ahora, ¿es posible dolarizar la economía argentina en un país con escasas reservas y sin acceso a financiamiento internacional? Ahora, algunos, recordando la época de la convertibilidad, dicen la solución es la dolarización. ¿Qué pensás de eso? Que es magia. O sea, eso es otro riesgo. Pensar en soluciones mágicas para resolver problemas complejos. La magia y la economía son cosas distintas. En realidad, esa es una falsa asociación. O sea, decimos, a ver, ¿cuándo anduvimos bien en inflación? La década del 90. ¿Y qué hicimos? Convertibilidad. Bueno, entonces compremos aquella etiqueta que terminó mal. ¿Te acordás cómo terminó? ¿Y qué es lo más parecido? La dolarización. Bueno, listo. Resolvimos el problema de manera mágica. Muchas veces en el diseño de políticas públicas los argentinos pensamos así. Y entonces compremos la etiqueta y pongámosla sin hacer la menor ejercicio de consistencia de, bueno, cuál fue la causa de aquella estabilidad. Que fue, bueno, un superávit fiscal que fue transitorio, por eso después terminó como terminó. Y claro, vos podés anclar aquí el tipo de cambio. El dólar tiene mucha incidencia en cómo pensamos los argentinos y cómo formamos precios. No porque seamos genéticamente distintos a los israelíes o a los peruanos, que es un caso local también de alta inflación dominada en los últimos 20 años. Por ahí más parecido a nuestra idiosincrasia. La causa de esa estabilidad fue que, bueno, pudimos estabilizar el tipo de cambio porque antes hubo una tarea de consistencia de las políticas macroeconómicas que en cuanto se perdieron en el segundo lustro de los 90, incubaron el problema que explotó en 2001. Del otro lado, hay quienes insisten que para bajar la inflación hay que controlar los precios. En nuestra historia reciente, vemos que el control de precios fracasó una y otra vez. Es una medida que solo ayuda a bajar la inflación si está puesta en el marco de un plan de estabilización mucho más amplio. Si pensamos en un plan de estabilización que tenga éxito, hay algunos requisitos que no podemos obviar. Primero, el equilibrio fiscal. Segundo, una política monetaria y cambiaria seria y consistente.
No hay país que pueda bajar la inflación con 13 tipos distintos de cambio. Y finalmente un banco central independiente. Con orden y anclaje fiscal, con un programa político y económico consistente y con años en los cuales un pequeño viento en contra no nos haga cambiar de visión, yo estoy seguro que los argentinos van a volver a confiar. Siempre todos los ministros de Economía vienen y te dicen esta es la peor crisis económica que tenemos, esta es la peor crisis que en realidad estamos teniendo, pero esta vez es la última. Y realmente el argentino ha mostrado una resiliencia enorme para atravesar todo esto. Yo creo que si tenemos en claro hacia dónde vamos, el argentino está dispuesto a hacer el desafío, está dispuesto a afrontar el desafío y lo hicimos varias veces y estoy seguro que lo vamos a volver a hacer, pero esta vez en serio tiene un ministro de Economía y tiene que decir esta realmente es la última y esta incluso realmente es la última y si es necesario modifico la Constitución para dotar al Banco Central de una total independencia por la Constitución. Sin embargo, nada de todo esto se puede lograr sin un consenso político fuerte y un apoyo mayoritario social, de manera que la sociedad pueda volver a creer en su moneda, a ahorrar y a invertir en su moneda. Tan importante como el formato, el arreglo institucional, por ejemplo por ley, está la convicción de la clase dirigencial, que es algo más profundo, más elemental, más básico, que no se discute en otras partes del mundo. Empezamos hablando de por qué en el mundo no es un problema, ni en Israel, ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Bolivia vas a escuchar en el debate público la emisión no genera inflación. ¿Sí? Bolivia, con gobiernos de carácter más bien de izquierda, la inflación anual es 1,8%. A lo largo de este video vimos que la inflación es un problema complejo. No hay recetas mágicas ni se va a poder resolver de la noche a la mañana. Desinflar la economía, recuperar la confianza en la moneda, va a llevar tiempo, paciencia y un esfuerzo conjunto de todos los argentinos. No existe una única alternativa para resolver la inflación. Y por más que es muy útil aprender y conocer la experiencia de otros países, no siempre las mismas herramientas aplicadas para los mismos problemas funcionan en lugares distintos. De lo que podemos estar seguros es que hasta acá las medidas que se tomaron fracasaron y que este gobierno no tiene un plan de estabilización serio y contundente que permita pensar que vamos a bajar la inflación. Siguen una y otra vez repitiendo las mismas recetas. Siguen emitiendo ilimitadamente a pesar de que eso genera inflación. Tienen muchos tipos de cambio, lo cual solo agrava el problema, y además recurren al control de precios de manera aislada, sin ser parte de un plan más amplio. Estoy convencida que la única manera de revertir la inflación es plantear el tema de manera sincera y directa, y que los argentinos sepan la verdad, que sepan que se requiere un amplio consenso político para poder hacerlo, y también un apoyo mayoritario de la sociedad, que sepan que va a requerir esfuerzos, pero que también estén convencidos como yo que si hacemos lo que tenemos que hacer, la inflación, como en otros países, puede bajar. Desde nuestro espacio estamos trabajando de manera incansable en un plan de estabilización que nos permita dejar esto atrás, que deje de ser un eje de la angustia de los argentinos y un debate de todas las mesas todas las noches. Sabemos a dónde tenemos que ir. Tenemos la evidencia histórica, tenemos los recursos técnicos, tenemos la voluntad de cambiar este problema. Solamente nos falta tu apoyo y tu confianza. Que estés convencido de que la Argentina puede tener un futuro sin inflación. Nos merecemos ese futuro. ¿Y vos, qué pensás de la inflación? ¿Qué lugar ocupa en tus preocupaciones diarias? ¿Crees que alguna de estas medidas de las que hablamos en el video se pueden implementar hoy? Y sobre todo, déjame tus comentarios.